Vamos a dar la bienvenida, vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del profesor Fausto Romero Monte, quien es director general de Consenso Educativo y nos acompaña a esta hora de la mañana. Profesor Fausto Romero Monte, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por el contacto y siempre a la orden para cualquier solicitud que ustedes quieran hacer. Bueno, buen día, profesor. Hoy está marcado en el calendario escolar venezolano que es el retorno a las aulas de clases de los chamos y las chamas en nuestro país, desde el punto de vista académico, cómo se acompaña desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista administrativo, cómo se acompaña este día. Bueno, ya es un hecho de que se está comenzando, al menos en el sector privado y gran parte del sector público, está iniciando hoy lunes 15 de septiembre el año escolar académico, pedagógico. Ya el año escolar comenzó en un 10% de las escuelas de educación privada, 10-15% comenzó en los primeros días de septiembre, el 1, el 2, el 3 de septiembre. Otro tanto comenzaron el día 8, la gran mayoría de los planteles comenzaron el día 8 el sector privado. Pero ya hoy se está reincorporando, haciendo el estudiantado, la participación, sobre todo la etapa de preescolar, la etapa de centro de educación inicial, están iniciando hoy, posiblemente mañana primaria y pasado mañana el bachillerato. Pero lo que es importante saber y entender es que veo el entusiasmo que puede existir en el Ministerio de Educación para que se inicien las clases. Estamos preparados con la infraestructura, al menos en el sector privado y en el sector público. El ministro anuncia de que hay 400 colegios este año, instituciones educativas públicas que se están recuperando, inclusive están refundando otros planteles. Pero lo que sí es interesante también saber es que el profesorado del sector público se debe incorporar con la necesidad de cubrirle ese salario, esa actualización, esta adecuación salarial que justamente ellos también lo piden. Profe, en estos primeros días, ¿qué es lo más importante para arrancar en el sector público, en el sector privado? ¿Por dónde tenemos que arrancar tomando en cuenta el contexto de la educación venezolana estos días? Y nivelación, eso es normal en cualquier parte del mundo, no solamente en Venezuela, no solamente por esta situación que pueda darse de alguna coyuntura. Nivelación, no es lo mismo la nivelación que hicimos en el año escolar 2021-2022 o 2022-2023, culminando ya la pandemia, que es una nivelación que estamos hablando 2025-2026, de aquellos, sobre todo aquellos jóvenes que pasan de sexto grado a primer año, de tener una mesita para pasar a un pupitre, o inclusive ya se están eliminando los pupitres, que no es lo más adecuado, pero de tener una sola maestra, tener 6, 7 profesores, aquellos muchachos que pasan de tercer año a cuarto año, que hay una nivelación de diversidad, de la diversificación que tienen sus estudios, y en la parte de preescolar, que es tal vez el más fuerte en el sentido de adecuarse, adaptarse, readaptarse, de estar durmiendo hasta las 9 de la mañana tal vez y tener que despertarse a las 6:30 de la mañana, porque en Venezuela todavía seguimos de que más dedicación tienen los chamos en la educación que los trabajadores mismos que comenzamos a las 8 de la mañana a trabajar. Ahora, profesor, y en medio de estos esfuerzos que se hacen, ¿cuáles son los retos? ¿Qué nos reta este año 2025-2026 en Venezuela en el tema educativo? ¿Dónde deberían estar los énfasis, las prioridades y los principales retos, si tuviese que destacar alguno para todos y para todas? Hay que destacar la situación crítica que vivimos sobre las matemáticas y la lectoescritura, y una parte de mucha deficiencia en todo el sistema. Inclusive, yo he estado la semana pasada revisando el estudio de la UNESCO en otros países, donde el puntaje de la parte de matemática, lectoescritura, pensamiento lógico, está deficiente, está cayendo, porque realmente hay algo que nos bloqueó de alguna manera, que fue durante la pandemia el uso de la tecnología. O sea, las tabletas, el celular, la computadora, todo lo queremos copiar, todo lo queremos buscar de allí. Entonces se ha perdido aquello de hacer una lectura, un libro, un texto
que realmente es necesario, la matemática en el sentido lógico y no en el resultado, porque a lo mejor el resultado no es lo que se busca, sino todo lo que tiene que ver en su contenido. Eso es lo fundamental que tenemos que hacer. Lo otro que también es importante saber que la tecnología con la inteligencia artificial está avanzando tan progresivamente que entonces el maestro, el profesor debe adecuarse en un aspecto muy fundamental que es la parte de los valores. O sea, no es irme a la inteligencia artificial, buscar alguna de las diversas inteligencia artificial que está surgiendo y copy y pego. ¿De qué está hecha el ciclo de la biosfera en la Tierra, como el componente? Entonces copio, busco, pego, pero no entendí nada. Entonces, ahí la técnica está que el profesor debe saber, y cuando tú tienes 30 estudiantes en un salón, no puedes decir, bueno, voy a cada uno, le voy a preguntar cada cosa y le voy a dedicar 2 minutos, tengo 30, son 60, pero tengo un horario de 45 minutos, entonces no me cuadran los tiempos y tengo que seguir avanzando. Entonces, es algo que tienen que buscar, la adecuación del maestro, el profesor, cómo enamorar al estudiante a la lectura, a la formación, de que utiliza la tecnología, porque ya eso es algo elocuente, no lo podemos decir, por más que se estén prohibiendo en muchos países. El ministro de Educación está haciendo un llamado para que los padres representantes se aboquen a esa parte. Creo que es una razón realmente importante, pero el joven de alguna manera va a buscar la estrategia para tomar de la parte de la tecnología, de todo lo que tenga que ver, pero no lo analiza. Entonces hay que buscar la forma de analizar. Justamente por allí iba, profesor, el tema de la inteligencia artificial y de los clásicos, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estaba en primaria, bueno, estaba el libro de Enciclopedia Popular, pero luego llegó el Encarta, que se ponía en unos cassettes, en unos disquetes, luego en unos CD, luego llegó Google y luego con Google aparecieron que sí, El Rincón del Vago, y aparecieron un montón de páginas web donde uno podía cometer cualquier crimen, académicamente hablando, y escribir cualquier disparate. Y luego ya vino la Wikipedia, pero eso de pegar y copiar no es nuevo, hay que decirlo. Pero sí hay que, mi pregunta va sobre la inteligencia artificial, porque ahora pareciera que hasta la realidad cambia de plano o no hay maneras muy concretas de diferenciar qué es real y qué no es real. Y mi pregunta es si justamente dentro del entorno de las escuelas venezolanas, de las escuelas privadas, se ha dado esta discusión. Usted dice entrar desde los valores, pero ¿cómo lidiar o cómo aprovechar, mejor dicho, herramientas que hoy pareciera que trascienden incluso a lo educativo? Porque hay ofertas laborales que te piden utilizar la inteligencia artificial o que te dicen con conocimientos básicos en IA, con conocimientos en esta IA o en otra IA. ¿Cómo se lo plantea más allá de la discusión de si usarlo o no el sector privado en Venezuela? Mire, no es usarlo o no usarlo, se está usando. Es una forma que inclusive muchos colegios están preparándose, se están abocando hacia ello. Solo que lo que no es buscar cómo abordarlo, sino cómo educar con ello, con esta inteligencia artificial. O sea, cuando hablamos de lectura y de escritura, el texto, de alguna manera, el libro, una obra de Gabriel García Márquez, de Rómulo Gallego o de Arturo Uslar Pietri, cuando lo tengo en la mano, tengo que saber analizar y conceptualizar 200, 500 páginas y poder plasmar un resultado con algo que yo pueda establecer y dar en una exposición, sea grupal, sea individual. Eso es algo que tiene que prepararse el profesor. El profesor debe entender de que hoy en día cuando te dicen léete una obra literaria de la historia, buscan en Netflix esa película y entonces ven el resumen de 2 horas y quieren que ese sea el verdadero resultado, cuando realmente el resultado es de un escritor que transcribió, que dio un texto escrito, pero un editor buscó y condensó 500 páginas en 1 hora y media, 2 horas, y lo da a su naturaleza, a su forma, a su entender de qué era o no era. Entonces, ahí hay unos elementos muy puntuales, que por eso yo lo llamo la educación de los valores en función de la inteligencia artificial. Ahora, antes de entrar en estas profundidades, pareciera que hay una preocupación más básica en el Ministerio de Educación, sobre todo leyendo las últimas declaraciones del ministro Héctor Rodríguez sobre el llamado que hace a evitar la burocracia al momento de inscripción,
a no poner trabas, a, bueno, no negar una inscripción porque falte alguna documentación, no dice en detalle qué documentos sí o qué documentos no pueden faltar, si no hay zapatos o no hay útiles, o si los chamos no pueden llegar todos los días a la escuela. Y su preocupación pareciese centrarse sobre el hecho de que se inscriban o no para el año escolar. ¿Cómo se va acompañando también este tema de los no escolarizados en nuestro país? No solamente desde Consenso Educativo, sino incluso desde la Asociación de Instituciones Educativas Privadas en Venezuela, y el balance que ustedes hacen también en cómo se van manejando las matrículas. Sabemos que habían deudas importantes de papás y mamás que habían optado por la educación privada en el país, pero bueno, la situación económica también va haciendo mella sobre esta inversión que hacen las familias venezolanas. Mire, es una realidad que en Venezuela hay niños fuera del sistema educativo, o sea, no están escolarizados. ¿Y por qué? Porque tú has ido a buscarlo. Bueno, mira, cuando yo paso por Caracas, por debajo del elevado de la Urdaneta, conjuntamente donde está el San Miguel de la Candelaria, y veo 15 chamos que están limpiando parabrisas a las 7, 8, 9 de la mañana, estos chamos no están en la escuela. Porque algunas veces yo le pregunto, pero son las 3 de la tarde, 4 de la tarde, entonces me dicen, no, ya yo salí de la escuela, pero cuando tú lo ves en la mañana, y son jóvenes, porque cuando hablamos de estudiantes fuera del sistema es inclusive hasta los 17 años. O sea, un joven debe estar escolarizado. Que ya perdí el entusiasmo, bueno, entonces está la otra opción, que es el INSEE, que el INSEE es una forma de capacitarte también y tener una formación. Por eso el planteamiento que hice desde Consenso Educativo, que llevo de hace 3 años planteándonos, es el encanto del cambio curricular que se requiere en Venezuela. No es solamente salir con unas guías prácticas nuevas de la matemática, de la ciencia, de la tecnología, y ver de que alguna forma pueda salir de algo con algo diferente, cuando el joven ya debe salir con una formación profesional de lo que él requiere, de lo que él quiere, desde los 12, 14 años. Es decir, el bachillerato, usted lleva 5 años de bachillerato cuando sale con un título de bachiller, que eso puede servirte tanto de seguir estudiando en la universidad como comprarte una moto y seguir trabajando como de delivery. Entonces, la idea es que salga con una formación de una mención establecida, por decir, salud, porque yo quiero estudiar medicina, pero resulta ser que me di cuenta que no era medicina, pero termino estudiando farmacia, o que termino estudiando bioanálisis, o inclusive paramédico, o bombero, o camillero, o visitador médico, pero tengo una formación previa que ya yo lo tengo en la mano, con un título, con una formación que tuve durante 3 años previos. Con respecto a los padres representantes que hacen una inversión en la educación privada que ha venido dando un gran esfuerzo, sigue manteniéndose un gran esfuerzo en inversiones, donde hoy en día, aunque estamos viviendo una situación bastante difícil de la economía del país, por el evento interno, externo y todo lo que se pueda conllevar a esto, lo cierto del caso es que no se está parando, pero hay padres que no pueden pagar una cuota de escolaridad y entran en morosidad. Y piensan que dejando la morosidad, dice, bueno, ese es el problema en la educación, porque yo veo que en el salón de mi hijo hay 30 chamos y bueno, que paguen los otros 29. No es que la morosidad inclusive en el mes de abril llegó a estar al 45%, terminó ya en julio sobre un 30-25%, y bueno, ya ahora con la reinscripción que tiene que proceder el día, a lo mejor quedó un 10%. Hay otros que cambiaron del sector privado al sector público, o de un privado a otro privado, como lo que son los colegios Fe y Alegría, pero los colegios Fe y Alegría también ya están saturados, ya están llenos, ya no pueden poner más estudiantes en sus aulas, y asimismo los maestros y los profesores que trabajan en unas escuelas tan de noble trabajo como lo hace Fe y Alegría, y otros que son de subvención, bueno, mira, se le está saturando también por las ayudas que puedan recibir para poder seguir adelante para un sueldo digno para los trabajadores. ¿Cuáles serían las alternativas entonces, profesor? Frente a este panorama, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué debería hacerse desde el Estado para procurar cerrar las brechas, abrir más espacios de oportunidad para quienes menos posibilidades tienen? Mira, las libertades económicas son una de las necesidades más grandes que yo veo que está afectando a todo el sistema educativo. Cuando hablo de libertades económicas, no solamente es para la educación privada, no, incluso para el sector público. Cuando hablamos de libertades económicas, es que se tiene que pagarle un sueldo digno a los trabajadores del sistema público para que ellos se sientan entusiasmados, seguir trabajando, que puedan ir a laborar y no percibir los $160 integrales que están recibiendo hoy en día a cuentagota en bolívares de la tasa del primer día del mes.
que ellos puedan recibirlo no solamente el día 1 2, sino lo reciben el día 26, 25, 26 del mes a una tasa del primer día del mes. Estas son realidades que realmente nos están opacando. Cuando hablamos de una situación económica, de la infraestructura, del transporte escolar, de cuando le hace falta alimentación, cuando el ministro lo dijo en la última videoconferencia que él habló, mientras tengamos alimento dentro de la escuela, el muchacho va a asistir. Y es una realidad, la escuela pública, el joven participa de ella mientras tenga alimento porque los padres garantizan al menos una comida que sea satisfactoria. Pero esa comida no tiene que ser arroz con caraota, tiene que ser con proteínas. Todos los días de proteína, todos los días tiene que haber lo que llamamos el trompo alimentario. O sea, lo que es verdura, lo que es las carnes, lo que son los jugos. Eso es una realidad que también debe existir y debe ser permanente, no solamente por coyuntura de que estamos empezando el año escolar. Por coyuntura que estamos empezando el año escolar vamos a repartir 100,000 bultos, vamos a repartir 100,000 textos, cuando estamos hablando de 7 millones de estudiantes. Entonces, ¿qué pasa con los demás estudiantes? Vamos a repartirlo para los 7 millones, porque todos son iguales. Ahora, los números también tienen que ser una realidad. ¿Cómo tenemos que tener los números? O sea, ¿cuáles son realmente las cifras que hay en todo el sistema educativo de Venezuela? El ministro habla que tiene 350,000 docentes y que con eso cubre una totalidad de 20 estudiantes por aula. Pero la realidad, cuando uno entra a un salón, cuando entra a una escuela, ve 30 chamos. La realidad es cuando veo que no hay profesores de matemáticas, y él lo reconoce, que no hay profesores de matemáticas, ni de biología, ni de física. Entonces, ¿cómo la tenemos que hacer? Y eso no es algo que uno dice, bueno, llégate y cómprate un texto o hazte un curso de 15 días y ya eres profesor de matemáticas. Eso se requiere como mínimo una enseñanza de 10 años. Ustedes me dirán, ojo, no, en el pedagógico con 5 años te gradúas. ¿Y cómo enamoras tú al muchacho para que entre al pedagógico para ser educador? Eso no es una, por eso digo que el bachillerato se tiene que recomponer, entusiasmar al joven desde sexto grado, inclusive yo diría hasta la primaria, para que pueda llenar una formación profesional, que ellos lo vayan encantando. Yo estoy seguro que yo les pregunto a ustedes dos, ¿de dónde les surgió la idea de ser comunicador social? Y más de ustedes van a pensar, bueno, cuando yo era chamo que agarraba un micrófono y me ponía a cantar y me encantó de ser comunicador y de ser un vocero. Bueno, de ahí viene esa esencia de ustedes, los comunicadores sociales. Ahora en día, cuando uno le pregunta, uno entra en un 5º año de bachillerato y le pregunta a los jóvenes, ¿qué tienen estudiado tú? Siempre hay uno que dice, influencer. ¿Y qué significa influencer? No sé, pero yo quiero estudiar eso. ¿No será comunicación social? Ah, caramba, puede ser, porque no está orientado. Entonces la vocación nace, pero no lo sabemos orientar. Profe, pareciera que algunas soluciones están sobre la mesa, ¿no? Libertades económicas, me parece que eso es clave, que un docente pueda cubrir sus necesidades, que un papá tenga recursos para pagar lo que quiera pagar de la educación de sus hijos. Ahora me pregunto, en este momento, con el ministro Héctor Rodríguez, ¿hay canales de comunicación abiertos? Porque para llegar a esas soluciones, me parece que tiene que haber voluntad de lado y lado. Durante las vacaciones escolares, los representantes sindicales han hablado mucho sobre el tema del salario, sobre la infraestructura escolar, y pareciera que los puntos están identificados, pareciera que la problemática está precisa. La pregunta es, ¿hay canales de comunicación abiertos con el ministerio, con el ministro y con disposición a la solución de esto? Pero no solamente de ahora, desde el profesor Aristóbulo Esture, que para descanse, los 3 años que él estuvo, profesor Piñate, que estuvo 3 meses, la profesora Yelice Santaella, 3 años también que estuvo, ya Héctor ya tiene 1 año, Rodríguez ya tiene 1 año de ministro. Ha habido ciertas conversaciones, no tan profundas como lo hubieron con los anteriores 3 ministros, eso sí lo puedo reconocer. No sé cómo están las conversaciones con los sindicatos y las federaciones, pero también me hice mi llamado a las federaciones y a mis amigos de los gremios, de los docentes del sector público oficial. Cuando uno dice que el sector privado va a iniciar el día 15 y te llaman vendedor, vendepatria, no sé qué cosa, una serie de improperios que no viene de un educador, digo yo. Para empezar el 15, como para comenzar el 16, ¿cuál es la diferencia? Cuando ya yo vi el calendario escolar que emitieron el día viernes y resulta ser que el 7 de enero, que es el año el que siempre se incorpora uno comúnmente, pero están llamando a clase el día 12 de enero, bueno, están compensando un día con otro, me parece muy bien. Todo lo contrario, demostremos todo lo contrario. Ojalá que todos los trabajadores y maestros estén full completo en las escuelas y decirle al ministro, aquí estamos, ahora demuestre usted también nuestro contravalor para llevar adelante. Entonces, esa comunicación no solamente debe ser en el piso 20 del Ministerio de Educación,
en un escritorio con 10, 15, 50 personas, sino tiene que ser masivamente con la demostración pública que se pueda dar hacia todo el sistema educativo. O sea, los estudiantes desean participar. Bueno, entusiasma a los que lleguen, a que se estén y que ese maestro esté dando la talla allí, como seguramente lo están dando hoy a esta hora de la mañana, que nos están escuchando padres, representantes, maestros, profesores, trabajadores, y que se están yendo a sus escuelas, que están diciendo, sí, es verdad, vamos a presentarnos a nuestras escuelas y vamos a demostrar de que Venezuela requiere reactivarse de nuevo, porque la crisis esta que te pueda estar padeciendo no lo estamos viviendo hoy o mañana, lo estamos viviendo para recuperar dentro de 10 años. ¿Y qué vamos a esperar nosotros para empezar ese 10 años? Yo lo empecé en el 2017. Ya se me está agotando los 10 años, pero nosotros cada día debemos dar pasos avanzados para que pueda darse una respuesta satisfactoria en beneficio del país. Profesor Fausto Romeo Monte, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido muy amable por atender los micrófonos y las cámaras de Radio Fe y Alegría a esta hora de la mañana.